Dentro de hiperplasia benigna de próstata, que como les mencionaba es un tema bastante preguntado dentro de la especialidad de urología, siempre viene una pregunta al menos. El HPV o la hiperplasia benigna de próstata viene a ser el tumor benigno, es el tumor benigno más frecuente en hombres mayores de 50 años. Ya esto es muy importante porque a veces ha tenido sido motivo de pregunta cuál es el tumor benigno más frecuente en hombres mayores de 50 años. Es el HEP. Y su otro nombre o su sinónimo, que también vale la pena aprendérselo porque por ahí a veces te ponen el otro nombre pero te quieren preguntar lo mismo, ¿no? Es como la misma chola pero con diferente pollera. Entonces, otro nombre con el cual se le conoce es el adenoma de próstata. Entonces también es importante conocerlo para que por ahí no nos quieran agarrar y nos quieran hacer caer. Ahora, en cuanto a cuál es la causa del HEP, bueno, no se conoce su causa en sí a ciencia cierta, pero sí se sabe que tiene una relación directa con qué hormona, con el aumento de la dihidrotestosterona, obviamente en la próstata. Y el aumento de esta hormona, ¿qué es lo que genera? Genera que aumente su crecimiento, ¿no? La próstata. Entonces, este es el principal factor en su génesis, aumento de la dihidrotestosterona. Ahora, también hay otro factor, también hay otra hormona que juega un rol un tanto secundario en su génesis. ¿Cuál es? Es el estradiol, el estrógeno, ¿no? El, el aumento de los estrógenos también, ¿cómo es que favorecen a que se produzca el HDP? Porque esto aumenta la sensibilidad de la próstata a la dihidrotestosterona. Entonces, al aumentar la sensibilidad de esta, obviamente va a favorecer su crecimiento. Entonces, este más que todo juega un rol o mediante un mecanismo indirecto, como verán. En cambio, el que sí juega un rol principal mediante un mecanismo directo, netamente es la dihidrotestosterona. Hay unas características que hay que conocer acerca de la próstata, ¿ya? En cuanto a sus características anatómicas. Acá principalmente acordarnos del número 3. Próstata tiene 3 sílabas, entonces 3 por 3 por 3. Quiere decir que mide 3 por 3 por 3 centímetros, 3 de ancho, 3 de longitud y 3 de diámetro anteroposterior, y con un peso de 20 gramos. Y también lo describen en la literatura que tiene una forma similar a la nuez, ¿ya? Entonces es importante conocer estas medidas, estos diámetros, porque por ahí nos los pueden describir en un caso clínico y nosotros tenemos que saber que se trata de una próstata grande, ¿no? O sea, que estamos ante un valor incrementado. Ahora, una pregunta que sí siempre se ha repetido, o sea, en los exámenes de ENAM, de internado, residentado, es en qué zona se produce este crecimiento, ¿no? En el HDP. Es en la zona transicional. ¿Y ahora en qué lóbulos? En los lóbulos medio y lateral. Eso sí es súper importante eh, recordarlo, porque como les menciono, ha sido pregunta de varios años de examen, y no hay que confundirlo, porque ahí algunos se confunden, y porque en los enunciados les hacen contrasvita, pues no le ponen lóbulo tradicional y zona medio lateral, o sea, como que al revés, invertido. Pero no, acuérdense que los lóbulos con S en plural son dos, medio y lateral, y la zona tradicional es singular, una. Entonces se refiere solamente a una. Entonces esto sí es bastante importante tenerlo claro porque sí ha sido pregunta de examen. Ahora, dentro de la clínica, acá podemos dividir los síntomas en dos grupos, ¿no? Dentro de los síntomas obstructivos y tenemos a los síntomas irritativos, ¿ya? Dentro de los síntomas obstructivos, acá, como siempre a mí me gusta trabajar mucho con imágenes porque ayuda a recordar mentalmente y de manera fácil. Tenemos que recordar
a que es similar a un cañito malogrado, ¿no? Entonces, ¿con qué síntomas debutan los pacientes? Cuando tú quieres abrir un caño que esté malogrado, al inicio siempre demora en salir el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está ahí obstruido. Entonces, hay dificultad para iniciar la micción. Luego, pues, posteriormente, cuando ya logra salir el agua de este cañito, a veces el chorro sale como que poquito, ¿no? Porque por el mismo hecho que está tapado el caño. Entonces, ¿esto qué traduce? Una disminución del calibre del chorro de la orina. Y también cuando sale el agua, como vemos acá, sale de manera interrumpida, o sea, de a poco sale. Primero sale y de ahí se detiene, sale, así como de a poquitos. Entonces, es una micción interrumpida. Y posteriormente, cuando ya cerramos el cañito, queda goteando, ¿no? O el cañito está malogrado. Entonces, genera lo que se llama goteo postmiccional. Y ahora los síntomas irritativos. Estos síntomas son prácticamente iguales o muy similares a los síntomas de un hito, que por ahí un poco nos podrían confundir, ¿no? Pero mayormente llegan asociados con síntomas obstructivos. Entonces, ¿qué síntomas son? Como bien lo conocen, son la disuria, la poliaquiuria, nicturia. Puede haber también cierto grado de hematuria. Puede haber incontinencia urinaria, pero es más que todo por rebosamiento, porque a veces llegan los pacientes con globo vesical, ¿no? O sea, llegan así que no pueden orinar y se le puede salir la orina por rebosamiento. Entonces, síntomas son similares a un hito también. Y lo que es también muy importante saber, que yo lo he visto en varios enunciados de los exámenes, es que el tamaño de la próstata no está en relación con el grado de obstrucción, ¿ya? Sino que, porque miren, a ver, acá les explico en el dibujito, porque la próstata bien puede crecer incluso para los costados y esto no necesariamente va a generar obstrucción en la uretra, sino que los síntomas urinarios están en relación con el grado de obstrucción de la uretra. O sea, mientras mayor obstrucción hay en la uretra, va a haber más síntomas, pero no están en relación con el crecimiento, con el tamaño de la próstata. Ya, y esto es por el mismo factor anatómico de la zona en la cual se produce el HDP. Otra cosa que por ahí me estaba olvidando de recalcarles, es que el HDP es también considerada, por acá lo pondré, es la primera causa de uropatía obstructiva en hombres, ¿no? Pero en hombres más que todo adultos mayores, pues. Entonces, para zanjar esa partecita, ¿cómo es que llega un paciente robot? Un paciente robot, le van a poner, obviamente es un hombre mayor de 50 años, ya prácticamente un adulto mayor, que va a llegar con estos síntomas, ¿no? Acuérdense del cañito malogrado. Puede ser un mix de síntomas o por ahí solamente unos cuantos, pero siempre al menos tiene que tener al menos un síntoma obstructivo. Eso es de hecho. Y esto es básicamente como uno puede reconocer que está ante un paciente que tiene un HDP. Ahora, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo podemos saber que este paciente tiene un HDP? Pues la clínica que ya les he mencionado anteriormente, y también se basa siempre en parámetros de laboratorio y en este caso también al tacto rectal. En cuanto al PSA, el PSA no viene a ser de mucha ayuda diagnóstica en el HDP, porque también se puede elevar en otras patologías, pero de todas maneras lo piden dentro de la batería de exámenes, porque si estamos ante un tacto rectal dudoso o por ahí que nos haga sospechar de que no es necesariamente un HDP, esto sumado a un PSA alto, nos puede hacer sospechar, nos puede orientar a que es un cáncer, ¿no? Pero como les digo, no sirve en sí para el diagnóstico del HDP, pero de todas maneras se pide dentro de la batería de exámenes. Por así es lo que uno pide a un paciente con sospecha de HDP. Lo que es importante conocer es qué hallazgos encontramos en el tacto rectal. Bueno, lógicamente la próstata va a estar agrandada de tamaño, ¿no? Como le dije, más de 3, ¿no? 3 por 3 por 3.
que es la regla de los tres, ¿no? Próstata, con 3 sílabas, 3 centímetros. También es una próstata que siempre, que esto es algo muy clásico, que lo escriben similar a la consistencia de la punta de la nariz. ¿Y cómo es la punta de la nariz? Si uno se la toca, es lisa, es blanda, es regular, es móvil y es simétrica, ¿no? Entonces, todos estos hallazgos, basta con que uno se acuerde de estos hallazgos para que cuando estemos frente a la cáncer de próstata, uno se acuerde que es todo lo contrario. Entonces, pónganse solamente la punta de la nariz y estos son los hallazgos que se encuentran en el HEP. Y ahora, para pasar al manejo. En cuanto al tratamiento, bueno, el manejo médico es de inicio, sí. ¿Por qué? Porque mejora la clínica, pero no, no cura el HDP, pero sí mejora la clínica, que es lo que queremos siempre hacer al inicio, porque el paciente lo primero que va a querer es que uno le calme sus molestias. Ya el manejo definitivo, como la cirugía que ya la voy a mencionar, eso viene después, pero primero es el manejo médico. Entonces, acá podemos usar, tenemos varias opciones. Tenemos a la fitoterapia, que no sé si es que podrían escuchado el término, pero se refiere al uso de plantas medicinales. Entonces, por ahí esas propagandas que vende Santa Natura y otras empresas sí son ciertas, porque sí está demostrado científicamente que este tipo de plantas medicinales sí son efectivas en el tratamiento del HDP, pero en un cuadro leve nada más, ¿ya? O sea, porque es solamente al inicio, cuando ya está un cuadro más avanzado ya no son muy efectivas. ¿Y por qué? Porque tiene un efecto antiinflamatorio. Tiene un efecto antiinflamatorio y también antiandrogénico. ¿Ya? Entonces, con estos efectos, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el tamaño de la próstata. Pero no es que su efecto se compare a un medicamento o se compare a una cirugía, ¿no? Por eso solamente se usa en los estadios leves, en los primeros estadios. Pero sí es efectivo, como les menciono. Bueno, dentro de los fármacos que se usan, tenemos a los bloqueadores alfa, ya que son bastante conocidos, que son los fármacos que se usan en primera instancia al inicio. ¿Por qué? Porque tienen un efecto a corto plazo. Pero hay que saber cuáles son estos, ¿no? Lo más conocido es la tamsulosina. Tenemos también a la prazosina, como los conocidos, ¿no? También a la terazosina, todo lo que acaba en sina, ¿no? Y como les dije, son los que primero se usan porque tienen un efecto a corto plazo. Actúa en un día, hasta un par de días, ya está haciendo efecto. Entonces, por eso son los que primero se usan. ¿Y cómo es que actúan estos? No hay que saber por qué se da. Porque los receptores alfa 1, incluso como me preguntaron ayer en la clase de urolitiasis, ¿por qué no se da los bloqueadores alfa como la tamsulosin para el tratamiento del cólico renal? Es por su mecanismo de acción, porque los receptores alfa 1 se encargan de contracción, ¿no? Se encargan de contraer. ¿Y dónde están? Estos están en la próstata, están en el cuello vesical y están en la uretra, ¿no? Es por eso que estos no son eficaces en el cólico renal, porque acá hay un efecto de contracción. Entonces, al bloquear los receptores alfa 1, bloqueamos esta contracción. Entonces, para terminar con estos fármacos, por ahí también he visto algunas preguntas en las cuales nos preguntan cuáles son los principales RAMs de estos medicamentos. Entonces, si es que nos acordamos, porque también hay que hacer diferente relación y sinapsis con otras especialidades, es en cardio. En cardio usábamos la tamsulosina en pacientes que tenían HDP y hipertensión arterial, ¿no? Entonces, por ahí podemos deducir su principal RAM, que es la hipotensión, que es más que todo ortostática. Y otro efecto también, otra reacción secundaria es la eyaculación retrógrada. Esos son sus principales RAMs. Y pasando al tercer grupo de fármacos, que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, acá tenemos al finasteride,
como el más conocido, también tenemos a dutasteride, también, pero es el más conocido, y estos actúan también de manera conjunta con los bloqueadores alfa, pero estos tienen un efecto a largo plazo. O sea, por eso es que se dan juntos los dos, ¿ya? Los bloqueadores alfa y los inhibidores alfa reductasa. ¿Por qué? Porque mientras va haciendo efecto los bloqueadores alfa, perdón, porque mientras va haciendo efecto los inhibidores del 5 alfa reductasa, ya han hecho efecto los bloqueadores alfa. Entonces, estos son efectivos. ¿De qué manera? Estos inhibidores del 5 alfa reductasa. Porque estos reducen el tamaño de la próstata y también disminuyen el PSA. Entonces, como ven, tienen diferentes acciones, pero a las finales todos actúan en beneficio de la clínica del paciente. ¿Y cuáles son los principales RAMs de estos fármacos? Más que todo son relacionados con el ámbito sexual, ¿no? Tenemos a la disfunción eréctil, a la disminución de la libido, como sus principales RAMs. Entonces, como vemos acá, haciendo un resumen, luego se usan los bloqueadores alfa y los inhibidores de 5-alfa reductasa. Estos tienen efecto a corto plazo y estos efecto a largo plazo, pero se usan juntos, porque los actúan de manera conjunta, muy bien en el tratamiento del HDP. Y finalmente, dentro del tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento definitivo, ya, porque el tratamiento médico era el tratamiento de entrada, pero es el tratamiento definitivo en los pacientes. Hay algunos pacientes en los cuales sí está indicado de todas maneras sí o sí en la cirugía, porque ahí en los casos de repente de estadios leves, por ahí podemos observarlos con manejo médico, pero en general la mayoría o casi todos van a cirugía, pero en quienes está sí o sí indicado una cirugía de entrada o lo más pronto posible. Es en aquellos que tienen hematuria, que tienen episodios de ITU o que tienen episodios de retención urinaria, pero a repetición. Y en ellos está indicado también la cirugía de entrada. O en aquellos que ya la obstrucción ha llegado a ser tan grave que ha llegado a causar un daño renal. En aquellos que tienen hidronefrosis, incluso que han llegado de repente a cierto grado de insuficiencia renal. Y en aquellos que conjuntamente tengan litiasis vesical. Porque, bueno, esto no les he mencionado cuando hicimos el tema de urolitiasis, pero la única litiasis que tiene indicación quirúrgica de entrada, porque no va a ser eliminado por ningún método o ningún procedimiento, es la litiasis vesical. Esta sí se opera de todas maneras porque es la única manera en la cual se puede sacar el cálculo. Entonces, en la cirugía hay que tener en cuenta 2 puntos de corte. Algunos incluso unas guías actuales mencionan que hasta 70, 80, pero clásicamente se maneja alrededor de 60. Menos de 60 gramos, la próstata se retira o se extirpa por vía transuretral, por sección transuretral. Y más de 60 gramos es por cirugía abierta ya. Lo que se conoce como adenomectomía prostática. ¿Se acuerdan que su otro nombre era adenoma? Entonces, pero se llama adenomectomía prostática o prostatectomía simple. Esos son sus otros nombres con los cuales se conoce a esta cirugía abierta. Acá hay algo por donde quiero hacer esa acotación, es que por ahí también he visto denunciado algunas preguntas que te dicen que la cirugía protege del cáncer de próstata y esto es falso. Ya, porque esta no protege, porque en la cirugía lo único que se hace es que se extirpa la zona transicional, que es el lugar donde está crecida la próstata en el HDP, pero se deja la cápsula o la zona periférica, y en ese lugar es donde crece el cáncer. Entonces la cirugía no protege el cáncer. Y ahora, para culminar el HDP, algunas megapepas, como les estuve también en el anterior tema. Entonces, el HDP, como les dije, es el tumor benigno más frecuente en adultos mayores, en hombres mayores de 50 años. Se origina en la zona tradicional y en los lóbulos, acuérdense que está en plural, medio y lateral. Ya no se confundan, no es zona medio lateral, no. Son lóbulos en plural, medio lateral porque son 2. Y zona tradicional porque es una sola.
Y como les mencioné, el tamaño de la próstata no está en relación con la obstrucción, sino lo que se relaciona con los síntomas urinarios es el grado de obstrucción de la uretra. Y esto es muy importante, porque si la próstata crezca, no es que a mayor tamaño va a haber mayor obstrucción, no, sino que los síntomas urinarios son los que están en relación con la obstrucción de la uretra, pero el tamaño no. Y el valor normal del PSA, que también hay que conocerlos porque nos sirve para conocer para el próximo tema que les voy a dictar para cáncer, es menor de 4. Y el tratamiento, el que va a ser de inicio de un efecto rápido, son los bloqueadores alfa. Y el manejo definitivo, como les dije en prácticamente todos los pacientes, es la cirugía. Y también, como les mencioné al final, es que la cirugía del HPV no va a disminuir el riesgo de cáncer de próstata, porque lo mismo que les expliqué, que se extirpa solamente la zona tradicional, pero la zona periférica, que es donde asienta el cáncer de próstata, se va a dejar indemne, entonces ahí es donde puede crecer.